Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos, como siempre, transmitiendo desde INPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras por el 32.1 de la televisión digital abierta. ¿Cómo va, Gus? ¿Cómo andas, Lu? Arranquemos hablando de economía, porque ayer Martín Guzmán, justamente ministro de Economía, dio una entrevista en C5N en donde dio algunas declaraciones relevantes para la economía, pero también para la política. Por un lado, se metió en la interna de la coalición. De lleno. Sí, de lleno, directamente. En general suele ser más evasivo el ministro. En este caso mencionó que el día anterior a la entrevista se había reunido con el presidente Alberto Fernández, lo cual puede ser leído como una ratificación del ministro en el cargo en medio de, como decía, tensiones internas y pedidos, creo que no públicamente, pero sí en privado, pedidos de renuncia del ministro y de cambio fuerte de política económica. Además, hay una declaración que quería mencionar. Dijo: seguiremos con aquellos que estén alineados con el plan económico. Este es un mensaje claro de vuelta hacia la interna de la coalición. Y por último, también quiero destacar un dato más bien económico. Mañana el INDEC dará a conocer el índice de inflación de marzo. Guzmán se adelantó, dijo que será el más alto en todo 2022 y que superará el 6%. Exactamente, y ahí ese dato es el que analizó justamente Julio Gambina en su columna de economía política de todas las semanas y considera en este análisis que hace que es un dato muy grave, teniendo en cuenta el contexto económico actual del país, la suba de precios y el índice de pobreza. Además, Gambina también destacó que no se trata solo de un problema económico, sino que también tiene que ver con un problema político. Así que vamos a ver la columna de Julio Gambina y luego continuamos en el piso. Bueno, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, nos anticipó que el dato que va a dar el INDEC de inflación para el mes de marzo es superior al 6%. La especulación están dando en torno al 6,3%. Por supuesto, alimentos va a dar mucho más que el promedio. Y está claro que la inflación afecta a los sectores más empobrecidos de la economía en nuestro país, en cualquier lado. El dato es grave porque además Estados Unidos acaba de publicar su dato de inflación a marzo y da un 8,5% anualizado. Es decir que la inflación internacional, menciono la de Estados Unidos, pero la europea es del 7,5%. Digamos que hay un crecimiento de los precios a escala mundial. Argentina tiene especificidad local, especificidad nacional. Uno puede pensar que la Argentina tiene los problemas que tiene el mundo en materia de precios, más los propios, los específicos, y por eso es un tema muy importante de la política. Fíjense que digo de la política, porque muchos dicen, bueno, es el principal problema económico. No, es el principal problema político de la Argentina. Las encuestas señalan que cuando se le pregunta a las personas cuál es el principal problema que tiene, es el de los precios, es el de la incapacidad que tiene la mayoría de la población con ingresos reducidos para poder hacer frente a la canasta cotidiana. Si uno piensa en términos de jubilación, bueno, el ingreso necesario para un adulto mayor está arriba de los 95.000 pesos mensuales. Y la mínima está en el orden de 1/3 de esas necesidades mínimas. Si consideramos el promedio salarial, el último dato ofrecido no llega a 60.000 pesos mensuales, tomando el promedio del ingreso salarial de toda la Argentina. Está lejos de la canasta básica, necesaria, indispensable para la vida cotidiana de una persona en el país. Es más, el INDEC difundió los datos de distribución del ingreso. Para hacerla sencilla, ¿cuántos se quedan los que son propietarios de medios de producción?
vamos a llamarle los empresarios en general, y cuánto se quedan las trabajadoras y los trabajadores, los que viven de ingreso fijo, los que venden su fuerza de trabajo para percibir un ingreso. Bueno, los datos es que la Argentina en la actualidad distribuye regresivamente los ingresos respecto de lo que era en el 2021, en el 2020, en el 2019 y en el 2018. Es un tema de arrastre. Digamos que la Argentina, como hemos señalado varias veces, creció su economía, el Producto Bruto Interno, en el año 2021 más del 10%, pero es un crecimiento que no se distribuye de igual manera o equitativamente para el conjunto de la población, sino que discrimina a favor de las ganancias. Por eso el tema inflacionario preocupa seriamente, porque hay una proyección anualizada que, si se reproduce la fotografía del mes de marzo, estamos hablando de una inflación anual entre el 70 y el 80%, una cifra que está mucho más allá de cualquier imaginario que había hasta hace muy poco. Y encima de eso hay un debate político muy fuerte en la Argentina, no solo entre la oposición y el oficialismo, sino al interior del oficialismo sobre qué cuestiones se deben privilegiar para resolver este problema político, que obviamente tiene base económica, que es el de la inflación y que afecta a la calidad de vida de la población. Convengamos que si no hay soluciones rápidas desde la política económica oficial, desde el gobierno, lo que va a crecer en la Argentina es la conflictividad social, un tema que está al orden del día recurrentemente en nuestro país, y esta preocupación por la inflación, que se expresa de otra manera como descontento, va a abundar en conflictividad social para que haya cambios de la política económica en beneficio de la mayoría perjudicada por la suba de los precios. Hasta la próxima. Y seguimos con las noticias en materia económica y política también, porque organizaciones sociales, sindicales, universitarias, de derechos humanos, entre otras, anunciaron el día de hoy la creación de un comité que busca investigar el endeudamiento externo y recuperar los fondos fugados. Todo esto, obviamente, en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y también las revisiones trimestrales que el organismo va a desarrollar sobre nuestra economía, ¿no? Así es, como decías, la creación de este comité abarca a un amplio abanico de referentes y referentas de distintos ámbitos. La creación del comité se oficializó esta mañana en una carta pública dirigida al senador José Mayans, quien es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Exterior de la Nación. A él le solicitaron una audiencia porque están preocupados por los escasos avances en la investigación justamente de la deuda contraída por el macrismo. Sí, también desde el comité lo que anunciaron es que están respaldando las propuestas elaboradas por la bancada de senadores del oficialismo. Recordemos, por un lado, esta que busca que se levante el secreto bancario y en base a esa información, por el otro, crear el aporte especial de emergencia para gravar impositivamente a quienes tienen fondos en el exterior sin declarar. Exactamente. Lo otro que hay que aclarar es que este comité creado el día de hoy no busca realizar una investigación penal, tiene como fin más bien saldar la llamada deuda interna, la deuda con el pueblo, y por otra parte poner en debate la cuestión del pago de la deuda externa, ¿no? De qué forma, de qué manera y en qué términos. Sí, ahí estamos viendo justamente en pantalla el tuit que anuncia la creación de este comité por uno de los impulsores, que es Juan Grabois, que reúne, como decíamos anteriormente, a referentes y referentas de un gran abanico de organizaciones. Así que, bueno, seguramente iremos informando cómo va evolucionando este nuevo espacio que, insistimos, una de las primeras medidas que intenta
generar es esta reunión con José Mayans, como vos bien decías, presidente de la bicameral, que por otro lado también algunas de las cosas que marcan en esta carta pública es que esta misma comisión no pudo avanzar durante todo este tiempo en la investigación de estos fondos que se fugaron al exterior. Nosotros vamos a ir un corte, Agus, y después continuamos con más Noticiero Popular. En 2010 creamos este canal de televisión en una fábrica recuperada. Militamos en conjunto la ley de medios para que se respete el fomento y el lugar de los medios comunitarios. Nos presentamos en un concurso público, ganamos nuestro espacio en la TDA, fuimos interferidos por Canal 13 y aún así, el 19 de junio de 2018, logramos la habilitación que nos permitía llegar al cable. Sin embargo, desde hace 3 años, estamos siendo censurados por Cablevisión y Telecentro. Aunque la ley nos da la razón, ni la justicia ni el Estado la hacen cumplir. Esta exigencia no es un capricho, nos limita la posibilidad de crecer. Y a esto se suma el reparto absolutamente desigual de la pauta publicitaria oficial. Cada vez que hablemos de libertad de expresión y de censura, recordemos que Barricada TV tiene que estar en el cable. La cultura y el cine nacional están en grave peligro. No exagero. Con la vuelta del FMI en 2017 se sancionó la ley 27.432, parte del pacto fiscal que le puso fecha final a la cultura nacional tal cual la conocemos. El 31 de diciembre de este año dejan de existir los fondos específicos que subsidian al cine, al teatro, a la música, a las radios y televisiones comunitarias, a las bibliotecas populares, por todo el país. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Se vacía el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA, el Instituto Nacional de la Música, INAMU, el Instituto Nacional del Teatro, INT, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA. Y que nos quejemos como pueblo. Se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. Está en riesgo lo que miramos, cómo nos miramos y lo que queremos mostrar. Se pierde la posibilidad de avanzar en un cine que sea independiente, federal, inclusivo y con perspectiva de género. Se pierde el apoyo a la producción, a los festivales nacionales e internacionales, a la exhibición de películas de ficción y documental. Desaparece la posibilidad de narrarnos como sociedad, de construir identidades propias. En el origen de nuestra lucha yace el deseo de todas las libertades. La soberanía audiovisual y cultural son un derecho. No pueden ser un botín de guerra. Nuestro trabajo tampoco. Tenemos que defenderlo unides. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Seguimos con el Noticiero Popular y nos vamos a Perú porque continúa la crisis social y política en aquel país.
Recordemos que las protestas iniciaron con un paro de transportistas como respuesta a la suba de combustibles resueltas por el presidente Pedro Castillo. Y también recordemos que frente al avance de las protestas, la semana pasada Castillo decretó un toque de queda, lo cual generó mayor conflictividad social aún. Así es, no consiguió lo que buscaba justamente. A partir de allí, desde el gobierno se tomaron algunas medidas, se buscó también abrir ciertas instancias de diálogo, aunque en general no fueron bien recibidas. Hay que mencionar que sectores de la extrema derecha utilizan los reclamos para llevar adelante maniobras golpistas. Recordemos que el país sudamericano vive una enorme inestabilidad política desde hace bastante tiempo. De hecho, entre 2016 y 2021, es decir, 5 años, hubo 5 presidentes distintos. Sin embargo, hay que aclarar que existen legítimos reclamos en las calles, así como también denuncias de sectores de la izquierda, que muchos de ellos formaron parte del gobierno de Pedro Castillo y que actualmente señalan que hay una traición por parte del presidente. Para analizar un poco esta compleja situación que se está viviendo en el país, estamos en contacto con José Carlos Llerena, integrante de la organización política y social La Junta. José, te agradecemos la comunicación. Antes de empezar con el análisis, queríamos consultarte porque en las últimas horas hubo versiones de distintos medios acerca de la muerte de 6 personas. Según las fuentes oficiales, estas muertes no tendrían que ver con la represión, pero bueno, más allá de eso se está investigando. Bueno, te queríamos preguntar justamente qué es lo que se sabe al respecto. Hola, buenas noches a todos y todas por allá. Un gusto estar con ustedes. Bueno, creo que la respuesta a esta pregunta particular tiene que ver con mucho de lo que ustedes han hablado. Hay que tomar con mucho cuidado y con mucha precisión y diligencia las noticias, porque si bien es cierto hay una profundidad en la conflictividad social, que es algo que no responde al gobierno de Pedro Castillo exclusivamente, sino que es algo que responde a esta crisis multidimensional que ustedes me han mencionado, que es la crisis del capitalismo, pero que en el Perú de alguna manera se evidencia con mayor fuerza o con mayor resonancia en el plano político, con la pandemia en lo social y económico y recientemente con otras manifestaciones más. Y es en ese escenario de crisis donde los poderes fácticos que se han visto desplazados, eso es algo concreto y real, por el gobierno de Pedro Castillo, utilizan el aparato mediático para generar las condiciones para la estrategia golpista que viene siendo impulsada desde incluso días antes de la elección en segunda vuelta, hace un año. Entonces no sabemos muy bien, es cierto que hay una conflictividad social muy profunda en estos momentos en Perú, en distintos lados, pero tampoco la verdad es que no lo tenemos aún tan claro, ¿no? Porque en otras ocasiones se le intentó imputar al gobierno la muerte de una persona que no tenía que ver, no estaba en el conflicto, no estaba en ninguna de las manifestaciones, pero bueno, ese es el rol de la prensa también. José, te queremos preguntar por algo de estricta actualidad, ¿no? ¿Cómo siguen las protestas, los cortes de ruta, las calles en general al día de hoy? Mira, yo creo que yo creo de manera general, creo que hay 3 claves fundamentales para leer la coyuntura del Perú y no enfrascar en un momento en particular, que sería la crisis, que es la crisis que ya les he conversado y que es la que se encontró Pedro Castillo, el golpe, que es la estrategia que vienen planeando desde días antes de las elecciones de segunda vuelta por parte de la derecha y los grupos oligárquicos, y finalmente la conflictividad social, que es una conjugación de los 2 factores anteriores y que también pueden encontrar en ellos algunas manifestaciones, como lo hemos visto hace unas semanas, en que la conflictividad social legítima que existe en el Perú por la insatisfacción en distintos aspectos, sobre todo en las cuestiones más materiales y cotidianas como el precio de la canasta familiar y de combustibles, es usado por
por la derecha golpista, por la derecha en el Perú. Y bueno, entonces es importante tener en cuenta esos tres factores. Menciono esto porque en estos momentos la conflictividad social en el Perú es muy, muy profunda en distintos territorios, no solamente en las ciudades, sino también en los sectores rurales, por ejemplo, por el precio de los fertilizantes. En este momento yo me encuentro en Cusco, en Urubamba, y se viene para la próxima semana un paro relacionado al precio de los combustibles y de otros insumos para el transporte público. Sin embargo, lo que más resonó hace una semana fue esta movilización en Lima. Esa ya ha sido totalmente aplacada. Sin embargo, aún no se pueden cerrar las distintas manifestaciones y conflictos que existen en costa, sierra y selva, y que lamentablemente no encuentran en el gobierno un horizonte ideológico y estratégico claro para lidiar con el contexto de crisis y golpe que hemos mencionado, y que finalmente es la conflictividad social la que termina agitando y dinamizando estas dos variables en el plano político y social también. José, bueno, ahí preguntarte entonces, ¿qué balance se podría hacer de la gestión de Pedro Castillo hasta el momento para entender un poco también cuánto de estas movilizaciones obedecen a errores quizás del propio gobierno o a esta conflictividad social también impulsada por la derecha empresarial, la derecha en el Congreso que vos mencionabas anteriormente? Sí, y también al plano internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, en la También. cuestión de fertilizantes y combustible, claramente hay un impacto por el conflicto entre Rusia y Ucrania, en un país tan dependiente y primario exportador como el Perú. Ahorita hay todo un problema de cómo conseguir urea, cómo conseguir el fertilizante para justamente satisfacer las legítimas expectativas e intereses del pueblo campesino que votó y apostó por Pedro Castillo, y que se ilusionó con la consigna de la segunda reforma agraria.